Pues bien, vamos a iniciar este pequeño curso de estadística enfocado más que nada al área de psicometría. Y bueno, comentar que cada uno de estos videos hablará sobre un concepto en particular vinculado con la estadística. Lo primero que hay que revisar es, pues obviamente, qué implica la estadística. ¿Qué es la estadística? Bueno, podemos decir que es la ciencia de la recolección, organización, sumarización y análisis de hipótesis para sacar conclusiones y pues resolver los problemas de la vida cotidiana. Esto significa que a partir de los datos nosotros lo que vamos a buscar es tratar de conocer y comprender aquellos elementos y aquellas características de nuestro alrededor, de nuestra vida cotidiana, para que nosotros podamos establecer, por así decirlo, qué, qué es o qué sucede en algo de nuestro alrededor. En este sentido, pues el modelo más común que vamos a hacer mención, pues es precisamente el de lo que es la curva normal. La curva normal es simplemente un modelo estadístico, un modelo matemático, en donde trata de analizar la manera en cómo se comportan los datos. Es decir, cualquier dato que nosotros podamos obtener va a tender a acercarse a este modelo, al modelo de la curva normal. Es decir, los datos se van a distribuir sobre, pues, por así decirlo, este elemento de aquí, digamos eje X, y a lo largo de todo este eje X los datos se van a ir distribuyendo. De esa manera es como nosotros vamos a tratar de conocer y comprender cuáles son las características de los datos. Algunos de los elementos que debemos de tener en cuenta, pues uno importante es que, por ejemplo, el área bajo la curva, es decir, toda esta área que está debajo de la curva, equivale a 1, es decir, a lo que sería equivalente a la probabilidad total. ¿Esto qué significa? Que cada vez que sucede un evento, ese evento va a tender a distribuirse de una manera cercana a la curva normal. Y si nosotros agrupamos ese 100% en las características de esta curva normal y la vamos dividiendo de esta manera, cada una de estas líneas verticales, pues vamos a encontrar que los datos se tienden a agrupar hacia el centro, hacia lo que es, digamos, el punto medio. Y a partir de este punto medio, los datos empiezan a distribuir prácticamente de manera equitativa hacia los lados, es decir, hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Y conforme se alejan del punto medio, pues vamos a ver que el área bajo la curva también va disminuyendo. Por ejemplo, entre el punto medio y esta primera desviación del punto medio, encontramos que aquí habría 34%, acá también otro 34% por esta característica simétrica. ¿Esto qué implica? Que si nosotros, digamos, dividimos en dos a esta curva normal, por así llamarlo, si nosotros dividiéramos en dos mitades, lo primero es que cada una de estas mitades va a ser igual, es decir, tiene una característica simétrica. Considerando ese 1 que nosotros hablábamos de probabilidad total, pues de ese 1 el 50% quedará del lado positivo y el otro 50% quedará del lado negativo. Si nosotros sumamos cada una de estas áreas, nosotros vamos a encontrar ese 50%. Y aquí cabe señalar casi un 50%. Y esto tiene que ver con una pequeña razón. Si ustedes observan, esta curva no está pegando jamás al eje X. Esto significa que tiene una propiedad asintótica, es decir, jamás toca al eje X. Y en este caso, casi o prácticamente el 0.001 quedará en ese pequeño espacio en donde no se cierra, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que un evento pues básicamente puede tener un margen de error, es decir,
podría no suceder aunque caiga en una de estas mitades, ¿sí? Entonces, resumiendo, las principales características de este modelo de curva normal. El primero es que la curva normal, pues digamos como un primer criterio, su área vale 1, que es equivalente a la probabilidad total. Por el otro lado, esta es una curva simétrica, es decir, es igual de un lado que del otro. Y además es una curva asintótica, es decir, no toca el eje X. En otro video revisaremos más información acerca de este tipo de criterios.